Ups. Mi mamá es peruana y creció en Lima, Perú. Y mi abuelo tuvo un negocio con mucho suceso. Y mi mamá tiene 6 hermanos y hermanas. Y cuando mi abuelo murió, mi abuelo no tuvo un plan. Entonces, mi familia, que era súper unida, todos reuniendo cada verano cuando íbamos a visitar a mi familia. Cuando él murió, habían acusaciones, Acusaciones, sí. acusaciones de hermanos que estaban robando de la compañía, de la familia, de las hermanas, y realmente nunca resolvió lo que pasó con mi familia. Y lo que percibí y me di cuenta cuando era cuando tuve más años, cuando era mayor, era que lo que hubiera salvado a mi familia que mi abuelo y mi abuela tuvieron un plan. Y sin el plan se quebró mi familia y nunca reunimos hasta ahora, hace 30 años. Mm. Entonces es una área de la ley que es súper importante para mí porque yo quiero ayudar a familias que no pasan por una situación así, que es totalmente evitable. Entonces les consejo que por lo menos comienzan a pensar en estas situaciones, comienzan a pensar en qué pueden hacer para cuidar a sus hijos, a cuidar a su familia, a sus papás, a sus hermanos, para que no están peleando como peleó mi familia y quebró mi familia. Mucho gusto. Gracias, Aisha. Bueno, y sí, ese es el propuesto, la proposición de tener este programa es para informar a las personas, informar a las familias y también hacerlo un tema del cual se vuelve más confortable entre nuestra comunidad hispana, porque falta mucho y hay muchos mitos que la idea es que vamos a romper. Bueno, ahora vamos a presentar a la abogada Aurimar Otero. Muchas gracias, Natalia, y buenos días a todos. Yo soy la abogada Aurimar Otero. El nombre de mi firma es Otero Law. Yo soy originaria de Caracas, Venezuela. Yo me mudé a los Estados Unidos ya hace 11 años. Me vine acá a la ciudad de Miami a continuar mis estudios legales en la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami. Y pues yo decidí especializarme en esta área de planificación patrimonial porque la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con familias, me gusta conectar con ellos y aprender de sus experiencias y de su legado, de todas aquellas cosas que ellos consideran más importantes y que les gustaría preservar para sus seres queridos. Mi objetivo y el de mi firma es ayudar a familias a crear un plan para su vida y legado, para que no sucedan cosas como la historia que nos acaba de relatar Aisha, ayudar a prevenir que estas cosas sucedan y que las familias se sientan empoderadas para poder manejar su patrimonio, poder proteger sus activos y a sus seres queridos, a la vez que preservan sus valores, sus tradiciones y todo aquello que quieren mantener para las generaciones futuras. Así que sí, en nuestra firma pues nos encargamos de que los clientes estén bien informados, de que tengan la educación y que ellos mismos puedan tomar sus decisiones. Les damos un poquito de educación sobre cómo funcionan las leyes de la Florida y que ellos puedan tomar sus propias decisiones para su legado. Como bien lo dijo Natalia, existen muchos mitos y concepciones erradas sobre lo que significa la planificación de herencias y pues nosotras estamos aquí para despejar esas dudas y para ayudarlos a ustedes a que puedan proteger todo aquello que han trabajado tan duro por construir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aurimar. Sí, es esencial que tengan a alguien que los aconseje al respecto. Y no estamos hablando solamente de esa comunicación que uno tiene con los abogados, pero hay otras partes que tienen que ver con planificación de herencia que involucran a otros profesionales. Así que por eso es tan importante tener un plan en sitio, porque no es solamente un documento redactado por sus abogadas, es también tener y aprender a tener esas comunicaciones con las personas que ustedes han puesto como los que van a implementar ese plan, si algo les pasa a ustedes, los incapacita o si fallecen. Ahora vamos a presentar a la doctora Roseni Burgos. Doctora. Hola, hola, un placer. Encantadísima de estar aquí compartiendo.
con ustedes. Yo soy de origen dominicano, ya muchas personas me conocen a través de programas de radio, programas de televisión que he hecho en el pasado. Me han conocido principalmente como abogada de inmigración por muchos años. Y algunos, pues, cuando uno trata el área de inmigración, al mismo tiempo, pues, también se presentan todo tipo de circunstancias y situaciones. Una de las situaciones más frecuentes que se me ha presentado ha sido precisamente los problemas de herencia. De cuando una persona fallece, ¿qué pasa? O cuando una persona pierde ya sus facultades físicas o mentales, ¿qué pasa? Entonces, pues muchas veces me he visto muy envuelta en esos casos donde lamentablemente el que no tiene un plan elaborado, un plan bien hecho, un plan actualizado, termina en los tribunales, termina en las cortes, porque para todas estas cosas, la distribución de lo que sea que usted tenga, de sus bienes, de su casa, de sus cuentas de banco y demás, si usted no tiene un plan patrimonial, usted tiene que pedirle una autorización a un juez. Lo mismo si un familiar se incapacita o usted se incapacita para que puedan tomar decisiones por usted. Si usted no tiene un plan, usted también tiene que pedirle autorización a un juez. Y está bien, y las cortes están ahí, los jueces están ahí, los abogados están ahí. Sin embargo, el proceso que conlleva en cuanto a costos, en cuanto a tiempo, es supremamente importante. Y por esa razón, entonces yo también me he dedicado a desarrollar lo que es la planificación patrimonial, o como yo prefiero llamarlo, planificación de vida y legado, porque no solamente trata de bienes, sino que también trata de decisiones importantes familiares que hay que tomar en cuenta en caso de que usted ya no esté ahí o no pueda estar 100% porque está incapacitado. Mi práctica está localizada en Miami por muchos años. Sin embargo, después de COVID, yo estoy completamente remoto, es decir, que puedo trabajar en cualquier área o en cualquier lugar que usted se encuentre del estado de la Florida. También yo soy licenciada de la República Dominicana, por lo cual si usted también tiene situaciones en la República Dominicana, tiene una herencia o hay propiedades y demás que necesitan una buena titulación, bueno, pues también pueden contar conmigo. Y por supuesto, para el área de inmigración es internacional, por lo cual también de manera remota le podemos trabajar. Vamos a seguir desarrollando el tema de herencias y es una decisión que hemos tomado entre todas nosotras, porque tenemos un enfoque específico en ayudar a la familia y demistificar todo lo que es herencia. Ustedes sabían que muchas veces las personas piensan que resolvieron la herencia con hacer un testamento. Si usted sigue mirando nuestro programa y se acerca a nosotras estamos aquí, los contactos de nosotras están acá. Puede contactarnos de manera específica, de manera privada y preguntarnos sobre su situación y ver qué le aconsejamos. Pero para que sepan de antemano, un testamento no es lo que resuelve necesariamente la organización o los deseos que usted tiene en caso de su fallecimiento. Gracias, Roseni. Sí, es en parte muy importante recordar que sí, nosotros, las personas de comunidad hispana en este país, tenemos todos lazos a comunidades internacionales. Entonces, esa parte es esencial, por eso es que es tan especial por tener a Roseni aquí, porque Roseni tiene la especialización también de inmigración y hay cosas que se encajan, se enlazan las unas con las otras al respecto de patrimonio aquí y en otros países. Tenemos aquí también a la licenciada Priscila Casodero, que acabó de poder entrar a presentar con nosotros hoy en día. Priscila, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu firma y qué te inspiró a ser abogada de herencias. Hola Natalia, hola a todos. Sí, finalmente pude entrar. Yo soy originaria de Argentina, vine acá a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, pasé por todo el proceso de inmigración y entonces por eso supe que quería ser abogada, pero mientras estaba trabajando como paralegal, tuve un caso de un niño
de 3 años. Su padre era mexicano, el padre trabajaba instalando vidrios y tuvo un accidente en el trabajo y lamentablemente murió. La madre del niño no era parte de sus vidas y entonces mi firma entró para representar a los padres de él en México que querían adoptar al niño. Entonces vi cómo ellos tenían que venir a cada corte, probar que tenían dinero en México, probar que tenían cosas para poder mandarlo a una escuela Montessori, que tenían una casa allá, todo este diferente tipo de cosas, mientras el niño estaba siendo cuidado por lo que es Child Protective Services acá, en casas de diferentes personas. Y fue eso que dije, wow, nuestra comunidad no sabe de que esto todo podría haber sido prevenido si el padre hubiera creado algún tipo de nominación de guardianes, nombrando a los padres en México, nombrando a personas acá en Estados Unidos para que por lo menos el niño no esté en el cuidado de Child Protective Services ni por una hora. Así que cuando entré a la escuela de Derecho, empecé a ver más acerca de lo que era la planificación patrimonial y bueno, ahí fue cuando dije, ok, tengo que hacer algo para la comunidad hispana. Esta es información que ellos tienen que saber, que habría que educarlos, que en realidad no sabemos nada. Yo vine con mis padres, somos 4 niños y ellos nunca crearon no tenemos familia acá y nunca crearon algún tipo de nominación de guardianes o algo así por si algo les pasaba. Así que sé que es muy común en nuestra cultura y bueno, para eso queríamos hacer este tipo de radio, un evento de radio hablando de este tipo de cosas para que la gente se entere de que hay cosas que ellos pueden hacer para proteger a sus niños. Mi firma está en Tennessee y yo sirvo a clientes en Georgia y Tennessee y sí, estoy muy contento de poder estar haciendo esto con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Priscila. Y sí, uno nunca sabe de repente qué va a pasar con uno al tener niños jóvenes, porque la planificación de herencias muchas veces es asociada con personas de tercera edad y se le olvida a las personas que no somos invulnerables. Nos puede pasar algo en cualquier momento, solamente tenemos este segundo hoy en día, de ahí nada es garantizado. Yo me llamo Natalia Ouellette Grice, soy la dueña de LCO Law, he estado practicando aquí Derecho en la Florida ya casi 14 años, en el próximo mes serán 14. Y la razón por la cual me decidí involucrarme en lo que es de planeación de herencias es que por mucho tiempo trabajé en lo que es litigación o litigio de bienes raíces. Los bienes raíces son generalmente lo que las personas tienen como su primer o más grande bien que existe en su patrimonio, especialmente la comunidad hispana, lo que tiene que ver con el sueño americano. Sí, me compré una casa. Sí, esa es la etapa 1 del sueño americano. Pero si uno no protege el bien, termina en las cortes de patrimonio, termina por años en litigación y el conflicto que inspira dejar un bien sin dejar bien claro quién puede pasar ese bien o quién puede involucrarse en esa comunidad que se llama el patrimonio que uno crea al fallecer. Y también los problemas que vienen con incapacidad. Fui presidente de una compañía de título donde hicimos más de 6,000 cierres cuando estaba ahí y uno de los más grandes problemas es que las personas, alguien tenía un accidente, se enfermaba y no habían declarado quién podía actuar por ellos en caso de, entonces ahora se volvía un lío para el cierre. ¿Quién puede firmar? Nadie tenía poder. O una esposa tenía que ir del país, salir y no habían acordado o autorizado a otra persona a poder simplemente hacer esas cosas que uno piensa que son rutinarias, pero que realmente sin apoderar a alguien más para poder pararse en sitio de uno, podían crear dolores de cabeza que terminaban en miles y miles y miles de dólares de litigio. Y por esa razón yo me involucré. Ya también especializándome más en lo que es bienes de patrimonio, me di cuenta de lo complejo que se puede volver, especialmente cuando uno tiene matrimonios que son mixtos, como el mío, en el cual yo tengo un hijo mío de un matrimonio previo, mi esposo tiene su hijo del matrimonio previo,
y las consecuencias que bajo la ley todavía solamente percibe traspaso de bienes, como si uno fuera la familia tradicional de los años 50. Así que por eso también dije, no, yo quiero educar a la comunidad, sí, teniendo ya más de 50% de la población americana siendo una familia mixta, traer eso a la luz y también demistificar esas partes. También educar un poco a nuestra gente, a nuestra comunidad sobre lo que tiene que ver con impuestos sobre las herencias, impuestos sobre los regalos, porque ustedes saben, el código aquí de impuestos es un mito en sí. Entonces eso era parte de la razón por la cual yo dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener esas conversaciones y ¿por qué no tener a profesionales a través de todo el país a poder discutir estos temas? Entonces, lo que pensamos hoy en día era poder traer unas historias que tenemos cada una de nosotros de lo que hemos visto en nuestras familias o con clientes que nos han inspirado realmente a mantener un canal de comunicación abierto para la comunidad hispana, para que ustedes no terminen en ese tipo de aguas calientes y que no terminen como la familia de Aisha, en el cual no se comunican ya por 3 décadas, imagínense. Entonces, vamos a empezar con Aisha dándonos un poquito más sobre su historia, su inspiración a venir aquí. Y últimamente trabajo en la Florida, en Tampa, ¿ok? Bueno, Aisha. Pues una cosa que me olvidé de hablar cuando estaba hablando hace un poquito fue que yo soy licenciada en California y también soy virtual. Entonces, yo estoy, mi firma está disponible a trabajar con clientes por todos lados de California, del San Francisco a Los Ángeles, a San Diego, donde sea. Podemos ayudar a familias, a individuales por todos lados de California. Pues la historia que quería compartir con ustedes es una historia, otra historia bien cerca a mí. Cuando acababa de terminar la facultad, la universidad, mis papás trataron de hacer una cosa buena, trataron de poner un plan de patrimonio con un abogado aquí en San Diego, un abogado con una reputación, con una ¿Qué reputación? reputación, me sonía raro, con una reputación buena y trabajaron con este señor que todavía está trabajando hace casi 20 años. Y este plan lo miré el otro día y lo miré cuando yo trabajaba por una compañía de tecnología aquí en San Diego llamada Qualcomm. Estaba haciendo propiedad intelectual y cambié a patrimonio, a planificación de patrimonio hace 5 años. Y entonces cuando mis papás estaban poniendo este plan, yo no era abogada, yo ni estaba haciendo planificación de patrimonio, entonces no podía ayudar a mis papás. Trabajaron con este señor, pagaron un montón de dinero. En esa época pagaron como $3,000 en el año 2004. Es un montón de dinero en esa época. Ahora un plan así costaría, me imagino, más de lo que yo cobro para un plan. Y no recibieron nada de educación. No aprendieron nada en el proceso con este abogado. Una cosa que las 5 de nosotros hacemos y enfocamos es educar a nuestros clientes. Es una de las cosas más importantes para que ustedes entiendan las decisiones que están haciendo, entienden el poder de estos documentos, entienden por qué lo diseñamos de esta manera y no de esta manera. Mi papá y mi mamá estaban con este abogado 30 minutos en total por todo este proceso, 30 minutos. Yo estoy con mis clientes 5 o hasta 7 horas, dependiendo de la situación de los clientes. Y ese tiempo y cuesta igual, porque nosotros también cobramos en un flat fee. Es una tarifa fija. ¿Cómo se dice? Tarifa fija. Tarifa fija. Entonces, no estamos cobrando por la hora, que es súper común para abogadas hacerlo así, pero en esta área con planificación de patrimonio es más tradicional pagar un precio fijo.
Entonces, mis papás pagaron 3,000 por 30 minutos con un señor y los documentos realmente, estaba hablando antes de que estábamos live aquí, y acabo de mirarlo recientemente, son los documentos los peores documentos que he visto en mi vida. El testamento era 3 párrafos solamente. Nuestros documentos son mucho más que eso, porque nunca sabes qué va a pasar cuando mueres. Nunca sabemos cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la economía, cómo va a ser la situación de salud de sus hijos, de sus amigos, de las personas que estás cuidando de ellos. Entonces es súper importante que su plan y los documentos y el diseño del plan que está documentado en los documentos sea robust. How do you say robust? ¿Cómo se dice robust? Robusto. Robusto. Sí. Para que puede ayudar en un montón de diferentes tipos de situaciones. Mis papás tuvieron un plan, hasta que yo lo corregí, tuvieron un plan que no podía, tuvieran que morir o fallecer perfecto para ese plan funcionar. Y lo que vemos, los 5 de nosotros, lo que vemos mucho, y especialmente en mi situación personal, es veo a planes que no funcionan, a gente que piensan que tienen un plan que va a funcionar porque trabajaron con un abogado, entonces ya tengo los documentos, está todo legal, debe funcionar. Pero lo que pasa es que no sabes lo que no sabes. Y hasta que yo me metí en esta área, y yo era abogada antes, por mucho tiempo, pero no estaba haciendo este tipo de ley, no hubiera entendido la diferencia en la manera de que nosotras hacemos planificación de patrimonio y la manera de que realmente la mayoría de los abogados están haciendo planificación de patrimonio. Hay una manera tipo tradicional. Y ese estilo tradicional no funciona muchas veces. A veces en cuando funciona. Si todo va perfecto, de repente va a funcionar. Si tienen una idea perfecta también. Exacto. Todo tiene que ir perfecto. Y Sí. la vida no es así. Nada va perfecto. Entonces tienes que tener un abogado, una abogada que entiende eso, que estamos viendo dónde no están funcionando los planes tradicionales. Y lo que nosotras hacemos es es un barco con un montón de huecos. Realmente el plan de mis papás it was sinking. It's a sinking ship. Hundiendo. Sí. Estaba hundiendo. Entonces, es súper importante que entiendes suficiente. No tienes que ser experto en esto. Solamente tienes que entender suficiente y no vas a entender nada si estás trabajando con un abogado o una abogada que no te están enseñando. Entonces, es por eso que yo estoy 5, 6, 7 horas con mis clientes en vez de 30 minutos que mis papás tuvieron con ese señor. Entonces, cuando están buscando un abogado, si no están en uno de nuestros estados, tienen que buscar a un abogado o una abogada que van a explicar, que van a ayudar a mantener su plan. Mis papás nunca hace 20 años, firmaron sus documentos, ahí nunca hubieron nada de ese abogado. Nunca. Nosotros no hacemos eso tampoco. Nosotras cada 3 años estamos hablando con nuestros clientes. De repente cada año, pero por lo menos 3 años. Entonces, no sean como mis papás, por favor, aprenden de lo que ellos hicieron y encuéntrate a un abogado, una abogada que no van a hacer eso a ustedes. Sí. Gracias, Yo creo que es Aisha. importante hablar de cómo es un proceso tradicional, ¿no es cierto? De la manera en que yo he trabajado para abogados que lo hacen de la manera tradicional y es así, es normalmente una reunión de 30 minutos donde el cliente les dice a ellos qué es lo que quieren y no hay, como dijo Aisha, esa educación de, ok, es lo que pasa si no hacen nada. Esto es como la ley haría con lo que tienen ahora. Esto es lo que ellos harían, ¿no es cierto? Eso sí, toma 30 minutos que ellos te digan algo, qué es lo que tenés. Y después la manera en que hacen los documentos
al menos mi abogado que yo trabajaba era like un Word document y era como fill in the blank, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con mis Intercambia papás. nombres y ya. Ujú. Y Exacto. los 30 minutos no era el diseño del plan. Los 30 minutos era le voy a vender este plan. Sí. Ni era Sí. nada de educación, nada de diseñar, nada de explicar opciones o explicar si haces esto, esto es eso que va a pasar. Si haces esta otra cosa, eso es lo que va a pasar. Nada de eso. Sí. No entendían nada. Ni entendían. Mis papás son educados, son gente inteligente, entienden cosas, son educadores profesionales. Y no sabían nada del fideicomiso, que es como una mala vacía y tienes que poner sus bienes adentro. Si no pones a sus bienes adentro de su fideicomiso, no funciona y no va a evitar el corte. Y mis papás, cuando yo miré a su fideicomiso, no tenía nada adentro, cero. Es Y decir, era un expliqué a papel. mi papá, ¿por qué está vacío? ¿Qué pasó? No su abogado no te enseñó que es súper importante que tienes que hacer esto. Y él dijo, no, nada. Estaba con él 30 minutos. Me pareció súper fácil. Sí. Pero por eso estaba súper fácil, porque no hizo nada. No hizo Ujú. nada. Y Claro. pagó un montón de dinero y pasó 20 años pensando que estaba Está protegido. protegido. Ujú. Me encanta eso que decís, Aisha, porque cada vez de que yo hablo con mis clientes hablando de eso de la maleta vacía, ¿no es cierto? Y están poniendo cosas en su maleta, me dicen, wow, esto es mucho trabajo. Y le digo, sí, imagínate si tu familia tendría que hacer eso. O sea, vos que sabés dónde está lo que tenés, qué es lo que tenés, es mucho trabajo ponerlo ahí. Imagínate tu familia, si no tenés nada escrito de qué es lo que tenés y dónde lo tenés, cómo le costaría a ellos poner ese tipo de cosas dentro de tu maleta. Y sin Claro. el poder legal de hacer Sí. eso. Pero lo que él decía, ¿verdad? Sí, sí. Así Increíble. Pero por eso estamos aquí, ¿cierto? Aurimar, cuéntanos la historia que como que te ha inspirado a trabajar en esta área y también, pues sí, que eduque un poco a nuestra audiencia al respecto de los riesgos involucrados. Sí, existen, lamentándolo mucho, muchas historias de planificación de herencias fallidas y muchas historias comunes como la que acaba de relatar Aisha. Pero bueno, obviamente la más común es no tener un plan. Y este fue el plan, esto fue la historia con la que yo estoy familiarizada, que estuve de cerca, gracias a Dios. No he tenido nada así de que le haya pasado a algún familiar. Pero bueno, yo estuve trabajando en una firma hace unos años y pues lamentablemente mientras yo trabajaba allí, el dueño de la firma falleció. Él no dejó un plan, no dejó nada por escrito, ni siquiera habló con ninguno de sus familiares sobre qué tenía ni dónde estaba. Y pues ni mencionar que dejó una firma de abogados con clientes, con casos pendientes, y pues nadie sabía qué va a pasar con esos clientes, qué va a pasar con esos casos, quién se va a encargar de eso. Pues como se puede imaginar, hubo un poco de conflicto. Él tenía 2 hijos mayores y una esposa que no era la madre de sus hijos. Hubo un poco de conflicto allí, que estaban buscando qué era lo que él tenía, cuáles activos, qué cuentas bancarias, como acaba de decir ahorita Priscila, qué tiene, dónde está, o sea, todo ese trabajo, ellos no tenían ni el poder ni el conocimiento de cuál cuenta bancaria, en cuál banco, dónde lo podemos conseguir. Así que, pues sí, esto dejó mucho conflicto y confusión entre la familia. Es una de las cosas primordiales que buscamos de prevenir con la planificación. Y bueno, el hecho de dejar un negocio, porque existen muchas facetas, o sea, aparte de la planificación, sí, dejar las cosas organizadas para nuestra familia, pero ¿qué sucede cuando también somos dueños de negocios? Que tenemos, además, ese es el sustento de nuestra familia, otras personas que dependen de nosotros, estamos corriendo ese negocio, ¿qué va a suceder con esos clientes? ¿Dónde están esos bienes? ¿Qué son?
va a seguir funcionando, lo vamos a vender o qué va a suceder. El negocio depende de mí porque soy abogado. Qué tipo de persona puede correr el negocio, etcétera. Hay muchas pequeñas cosas que hay que considerar y es por eso que no nos podemos reunir 30 minutos nada más con nuestros clientes. Tenemos que conocer tu situación, tenemos que saber de tus activos, tenemos que saber de tu familia, tu dinámica familiar. Tenemos que conocer todo esto para poder asesorar a las familias de la mejor manera, para poder decirles, wow, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser la mejor manera de proteger tus activos, de proteger a tus familiares, de proteger tu negocio? Si es algo que es importante para ti, es parte de tu legado, es algo que has pasado toda tu vida construyendo y te ha costado tanto. Pues este caso resultó además en un proceso de probate de 18 meses. Ese es el proceso de corte, se denomina probate acá en los Estados Unidos y sucede cuando alguien fallece sin un plan o incluso si fallece sin un testamento, con un testamento. En este caso, pues 18 meses es casi 2 años que su familia estuvo en la corte esperando a que esos activos se decidiera qué iba a pasar con esos activos, porque mientras el proceso de corte está corriendo, esos activos están allí presos. Básicamente, exacto. No se puede hacer nada con eso, hay que esperar a que todo el proceso culmine, a que se paguen deudas, a que se paguen impuestos, antes de que se vea quiénes son los herederos y cómo se va a distribuir ese dinero. Como pueden imaginarse, todo esto se hubiera podido evitar si tan solo ese señor se hubiera sentado con su familia nada más a conversar y decirles, wow, esto es lo que tengo, estos son mis deseos, y si se hubiese puesto por escrito, se hubiese reunido con un abogado para dejar todos sus deseos por escrito y evitar toda esta confusión y todo este conflicto. Sí, eso sí es tan algo que falta tanto en nuestra comunidad, porque imagínate cuántos de nosotros, sí, aquí en la comunidad hispana, tenemos negocios. Empezamos vendiendo algo pequeñito o empezaron como profesionales y abrieron su práctica, pero en sí la comunidad hispana es súper entrepreneurial, industrial. Emprendedora. Emprendedora, eso. Entonces, eso crea un nivel extra de qué tan complejo puede ser un caso en una corte, porque no estamos solo hablando de que, bueno, dejo la casa y unas cuentas bancarias, es dejo la casa, dejo negocio, dejo clientes del negocio, dejo acreedores del negocio, compañías que le mandan cosas a lo del negocio. En sí, si uno Tiene contrata que una compañía para valorizarlo limpiar el también. negocio, sí, todo eso, imagínate. Entonces, sucesión del negocio se vuelve algo que queda entrelazado en el problema del el litigio de que si la persona fallece o si pierde la capacidad. Ahora vamos a hablar con Priscila al respecto un poquito más de esa historia que te inspiró a seguir aquí y cuéntanos al respecto. Sí, como le conté antes, mientras estaba trabajando con un abogado, tuvimos este caso de acerca de nombrar guardianes, ¿no es cierto?, para niños. No había nombrado guardianes y murió en el trabajo. Y es algo que siento que afecta mucho a nuestra comunidad. He tenido casos de clientes que me dicen, ¿no es cierto? No, mi comadre sabe de que si algo me pasa a mí, que él puede agarrar mis hijos, ¿no es cierto? Y le digo, bueno, ¿tienen algo escrito al respecto? Y no hay nada, no hay ningún tipo de carta legal o firmada con eso. Y lamentablemente cuando aparece la policía, ¿no es cierto? Porque pasó algo, no pueden ellos solamente tomar la palabra de que no, le prometo de que así me dijo y yo soy su comadre. No, porque entonces la policía también tiene liability. Sí, tiene esa obligación legal. Claro, su obligación legal llamar inmediatamente a Child Protective Services, ¿no es cierto? Y algo que también nos une a nosotras es que ninguna de nosotras quiere que un niño pase, ¿no es cierto?, ni una hora
con Child Protective Services, porque es muy traumatizante para los niños. Yo sé que yo tengo historias de niños de que no tuvieron comunicación con sus padres por unas cuantas horas y quedan ya traumados. Así que cuanto más, ¿no es cierto?, si es que llega a pasar algo, ¿cómo le serían sus hijos informados de lo que le pasó si es que usted tiene un accidente o, ¿no es cierto?, está en el hospital? Así que sí, el nombrar guardianes es algo de que también, como hablaba ella, en lo que es tradicional, en la manera tradicional de hacer, hacer planificación patrimonial, nombran guardianes en el testamento. Que si COVID nos enseñó ¿no es cierto?, algo, es de que podés estar en el hospital por mucho, mucho tiempo y no morir, y nadie ve tu testamento, nadie mira el testamento, y por eso es que, ¿no es cierto?, nosotras decidimos hacer las cosas diferentes para cuando, si hay este problema, sus hijos estén cubiertos y protegidos. Pero sí, fue esa historia que me hizo pensar ¿no es cierto?, mi caso familiar, y todos los hispanos tenemos como parte de nuestra cultura cuidar a nuestros hijos. Nuestros hijos vienen, ¿no es cierto?, número uno. Y que hay este tipo de misinformación, ¿no es cierto?, allá afuera, desinformación allá afuera, acerca de que solamente decirle a la comadre que puede llevar a su hijo es suficiente para protegerlos, bueno, no es verdad. Sí, pero imagínate cómo se sentiría un niño, ¿sí? Perdido, confundido con un extraño, y nadie se siente bien bajo la custodia de un policía, menos un niño. A un niño. Bueno, Roseni, por favor, cuéntanos tu historia, algo que te ha inspirado a mantenerte en esta práctica. Claro, claro que sí. Mira, como yo he trabajado por muchos años con inmigrantes, y los inmigrantes somos una fuerza grandísima. Yo nací en la República Dominicana, yo no nací aquí en los Estados Unidos, yo tuve que venir a través del proceso. Y mi misma historia personal de estudio, de desarrollo, de empresaria, de uno y varios negocios, es la misma historia que tenemos muchos hispanos. Es como, por ejemplo, el caso de Clara y Luis. Clara y Luis son una pareja que conocí, donde Clara tenía 65, Luis 67, y se retiraron, recién retirados, y bueno, vamos a empezar por fin a descansar después de muchos años de trabajo y sacrificio, después de que por fin los muchachos están grandes y están encaminados, estudiados. Uno es contable, el otro estudió finanzas y el otro estudió enfermería. Es decir, tremendos profesionales que formaron. Pues ya Luis y Clara estaban en una posición de vamos por fin a viajar, porque el hispano tiende a dejar las cosas para después. Ya viajaré cuando ya no tenga tanto ahogo en el trabajo, ya viajaré cuando los muchachos crezcan. Y resulta que lamentablemente Luis tuvo un stroke. Luis perdió su capacidad. Luis duró muchos meses en cama. Durante ese tiempo, pues Clara tuvo que encargarse no solamente de cuidar de Luis a nivel, digamos, médico, sino también a nivel financiero. Luis, como muchos hispanos, ¿no?, también tenía sus cuentas aparte, tenía sus asuntos separados de Clara, tenían cuentas juntos y eso, pero para los gastos de la casa, es lo mínimo, pero cada quien tenía sus cuentas y demás separadas. Cuando se presenta esta situación de Luis, que hay que pagar biles médicos, entonces ustedes dirían, bueno, ¿y para qué está el Medicare o el Medicaid? Bueno, para el Medicaid no aplicaban, tenían ya, estaban en proceso de recibir, ¿verdad?, la atención médica por su retiro, pero
eso muchas veces no es suficiente, entonces tenían que usar de sus propios recursos. ¿Y qué pasa? Que cuando Clara empieza a tocar puertas y demás a los bancos para usar de los recursos, le dicen, no, pero esta cuenta solamente es de Luis. Esta cuenta usted no tiene acceso. Si usted quiere acceso a esta cuenta, usted tiene que ir a pedir una autorización a la corte. Y Clara, con toda la sorpresa del mundo, pero ¿cómo así? Si nosotros somos esposos, tenemos muchísimos años de casados, ¿cómo usted me va a decir que yo no puedo manejar? Ese dinero que está ahí es por lo menos la mitad mía. El banco le dijo sencillamente, no, tiene que pedir una autorización de la corte. El caso es que en ese trajín, en ese trayecto de varios meses, pues los muchachos, todos con sus familias ocupados, porque ¿quién no está ocupado hoy día? Todo el mundo está súper ocupado en sus asuntos, en su negocio, en su empleo, con su familia. Los muchachos, los 3 hijos, pues tuvieron que socorrer a Clara, ¿no? En esta situación. Pero ¿qué pasa? Que los muchachos no estaban claros, ok, ¿qué era lo que había? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aún siendo muchachos profesionales, no tienen la educación legal apropiada como para apoyar a Clara y a Luis en este proceso. Después de, inclusive, les digo más, el mayor, por ser el mayor, pensaba que él debía tener una voz más fuerte que los otros hermanos menores, que es típico en nuestra comunidad hispana. Y demás, y empezaron ahí, no, porque las cosas deben ser así o no, las cosas deben ser así. Empezó un pequeño, digamos, desacuerdo, inclusive entre ellos. Y Clara, inclusive se sentía que los muchachos la querían gobernar y querían ellos ser los que dirigieran el asunto. Después de varios meses de estar en esa situación y demás, finalmente pues contactaron en mi oficina. Con muchísimo gusto pues nos sentamos a ver, me senté primero con Clara a ver cuál es la situación. Pudimos elaborar un plan donde no solamente se incluía y se hablaba de la situación de Luis, sino también de qué va a pasar con Clara y si Clara falta, quién se va a seguir ocupando de Luis, que ya es una persona que está incapacitada, y cuál iba a ser el rol de los hijos en con ese nuevo plan, con esa organización de cómo se iban a hacer las cosas. Pues gracias a Dios logramos hacer un plan donde todos fueron educados, las necesidades básicas que ellos tenían fueron resueltas. Clara se pudo dedicar a atender a Luis. Luis está muy mejor. Okay. Su salud ha mejorado muchísimo. No está al 100%, pero ya habla de nuevo, ya está de nuevo haciendo ejercicios y demás, sus terapias que lo van a ayudar poco a poco, tal vez si no al 100%, bueno, pues cerca del 100% de recuperarse. Pero los hijos también están contentos, ya saben lo que tienen que hacer con Luis si falta Clara, y ya saben qué hacer para apoyar a Clara durante su trayecto y cuando Clara falta. Y sobre todo tienen claro, desde un punto del amor, qué es lo que ellos van a recibir de manera material y también de manera espiritual de sus padres. ¿Qué legado le están dejando? No solamente bienes, sino qué legados, qué consejos le están dejando a ellos, para ellos mismos y para sus nietos. Entonces, en resumen, la planificación patrimonial o planificación de vida y legado es tan importante y no hay que esperar a tener una situación así. Todos esos meses de agobio de Clara y sus hijos se pudo haber evitado habiéndolo hecho mientras Clara y Luis tenían vida y salud. Entonces no hay que esperar que las cosas se compliquen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo he visto? Y lo más probable es que ustedes también lo han notado como profesionales del derecho, es que hay una gran desinformación y sobre todo, aun cuando se recibe un poco de información, hay ese miedo. Y como estaban comentando ustedes también, se entiende de que no, ya yo hablé con ellos, ya ellos saben lo que debe hacerse. Resulta que la ley y las cortes no se basan en palabras, se basan en documentos. Y si bien hay que
darle los consejos y demás. También esos consejos, esa distribución, esas ideas, hay que plasmarla en documentos para que tengan una validez ante un juez, ante una institución y demás. Ustedes saben que hoy día nadie puede hacer nada por nadie, por las leyes de privacidad, a menos que haya una autorización por escrito. Y eso es lo que nosotras, como abogadas hispanas, como abogadas de planificación de vida y legado, de planificación patrimonial, intentamos comunicarles a ustedes, para que así ustedes estén súper informados y sepan cómo actuar y empiecen a tocar puertas. Si nos tocan las puertas a nosotros, perfecto. Asegúrense a sí mismos de que su reunión, el abogado con el que ustedes vayan a tratar, los conozca de su dinámica familiar y conozca de usted, porque no es posible que yo le elabore un plan de vida a una persona donde yo no conozco de su dinámica, donde yo no conozco sus deseos y donde yo no conozco sus propósitos. Así que por eso nosotras estamos haciendo el plan de planificación patrimonial, estamos hablando de herencias, estamos desmitificando lo que es hasta qué punto llega un testamento. Estamos hablando de otras figuras como es el trust o el fideicomiso, que son cosas importantísimas de lo que son los poderes de abogado, de lo que son los poderes de atención médica. Entonces, son cosas muy importantes. Natalia, pienso que te toca a ti contarnos también tu historia. Sí, bueno, estaba así requete enfocada, porque me encanta todo lo que ustedes traen a la mesa, es decir, hemos aprendido, sí, de que el mito de yo puedo actuar por mi esposo, el mito de que la comadre simplemente puede decirle al policía de que sí, yo puedo cuidar al niño, el mito de que, sí, pues fui a un abogado y en esos 30 minutos así facilito se hizo, el mito de que, bueno, no tengo que hacer un plan porque pues averiguarán todos mis familiares o mis socios qué es lo que tengo, en dónde están las cosas y son todos mitos. Por eso nosotras todos trabajamos en un sistema en el cual está bien organizado todos esos aspectos y no dejamos ninguno de esos huequitos sin poner ahí algo tapando eso, asegurando de que no se pasen. Pero bueno, mi historia. Mi historia tiene que ver con el divorcio que tuve. Entonces yo me divorcié a principio del año 2020 y en ese divorcio tenía un niño de 4 años con mi ex marido. Mi ex marido, como a veces tiene la tendencia a pasar con los hombres, perdió la cuerda un poco. Dejó llegar sus sentimientos negativos al extremo y el momento en el cual sometimos los papeles a la corte de divorcio con mi abogada, decidió amenazar de que se iba a ir con el niño. Entonces me tocó poner una demanda para tratar de prevenir eso. La juez que estaba lidiando con esa parte no creyó que era un riesgo de que él se iba a desaparecer con el niño y aunque entró una orden de violencia doméstica, decidió, vamos a darlo 50 y 50. Pues, ¿qué pasó? El momento que entró la orden, él se fugó con el hijo, con nuestro niño. No tenía ni idea dónde estaba mi niño y estaba empezando a recibir un montón de mensajes de él diciendo que yo nunca iba a ver a mi hijo otra vez en la vida. Imagínense. Fue un trámite al cual no me gustaría que ninguna persona, ni mi peor enemigo, sintiera lo que sentí de no saber dónde estaba mi hijo. Me tocó pagar mucho dinero a la abogada y muchas peticiones a la corte para que finalmente hicieran algo al respecto y la corte entrara a una orden que tenía que obedecer todos los sheriffs del estado de la Florida. Porque antes aunque hubiera llamado al policía y le hubiera dicho, mira, él se fugó con mi hijo, está violando una orden de la corte de violencia doméstica, lo ignoraron. Dijeron, está con el papá, eso no pasa nada, imagínense. Ajá. Por eso es que también es tan importante tener escrito lo que uno quiere del término de los niños, porque si no los alguaciles no le hacen uno caso, no ponen cuidado. Finalmente encontramos mi hijo en el otro lado del estado y mi hijo le tocó estar bajo custodia de un sheriff por horas, mientras que yo pitada salía de Tampa al otro lado del estado para ir a recogerlo. Todo ese trámite. Por haber hecho esas cosas, mi exmarido perdió custodia de nuestro hijo. Por 6 meses no lo tuvo para nada. Y después solamente tuvo custodia de él con supervisión.
Entonces, imagínate durante ese trámite, ¿qué pasa si me pasa algo a mí? Yo pensaba, si me pasa algo a mí, no quiero que mi hijo vaya a una persona que está bajo orden de la corte, supervisión completa para poder estar con él. Y eso es una de las cosas que las personas aquí no saben, que uno puede designar a alguien que no es necesariamente el padre biológico del hijo de uno, para que la corte dé conscientemente autoridad a una opción diferente que uno quiere. Entonces, yo decidí que mi plan en ese tiempo, en esa época, si mi hijo si mi ex esposo tenía supervisión y no podía estar con él por causa de su comportamiento y su violación de múltiples órdenes de la corte, quería que estuviera en manos sanas y salvas. Entonces puse a mi esposo a que fuera esa persona en la cual la corte tomara la decisión de que estaba mucho más seguro, si algo me pasaba a mí, dejar a mi hijo con mi esposo y no con mi ex esposo, que era una persona de un riesgo muy, muy alto. Ya después de que él hizo eso, la corte me tomó más en serio, pero imagínate, la corte a veces espera a que pase lo peor para tomar decisión. Y en eso es parte de por qué es tan esencial tener un plan escrito y bien redactado y que concuerde, es decir, que concuerden los documentos el uno con el otro, que concuerde con esas dinámicas que tenemos entre la familia, porque si uno hace un poder, pero no tiene nada que ver, o no tiene sentido con el testamento, no tiene sentido con el fideicomiso, no tiene sentido con quien hemos autorizado a tomar decisiones médicas por uno, va a crear caos en sí también. Así que no solamente los documentos, pero la dinámica, la logística entre esos documentos. Bueno, pues, puedo decir que ahora estoy en un momento, en una situación mucho más sana. Finalmente, después de casi 3 años, mi ex esposo ya no tiene esa custodia supervisada y se ha portado muchísimo mejor. Es como que razonó de nuevo. Pero 3 años es 3 años. En 3 años me hubiera podido pasar cualquier cosa. En 3 años, un carro de esos de food trucks, sí. Le dio un golpe al carro de mi esposo. En 3 años hubo ese accidente. Le hubiera podido pasar algo mucho más grave, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe si aquí hay miles y miles de accidentes de auto todos los años. En la Florida creo que son como 200,000 al año de accidentes de auto. Sí. No, y eso que tocas en algo muy importante también, que es el hecho de que los jueces o las personas que están haciendo estas decisiones no saben qué personas, ¿no es cierto? O sea, la juez pensó, un hijo va a estar safe con el padre, ¿no es cierto? La madre también está inventando esto o sea, hay personas que pueden pretender ser algo y el juez lo mira y en papel se ven como muy buenas decisiones y después mira lo que puede pasar. Por eso es lo importante de que las personas que saben sus propias dinámicas familiares les informen a los abogados, a los jueces, esta es la persona con la que quiero que mis hijos estén, esta es la persona porque los jueces no saben, hacen lo que piensan que es lo mejor, esperamos, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que esperamos de que hagan, de que piensen lo que es mejor, pero nosotros sabemos quiénes son esas personas porque los conocemos por mucho más tiempo. Exacto. Que sí. Sí, y por eso es tan esencial que nos tomemos el tiempo como abogados, que ustedes busquen como personas en la audiencia abogados que tomen ese tiempo de hablar con ustedes seriamente a múltiples niveles, múltiples conversaciones para entender realmente la dinámica, ¿sí? En sí, nuestras reuniones con clientes, las iniciales son alrededor de 1 hora y media, a veces 2 horas en las cuales estamos aprendiendo al respecto de la familia, cuáles son los riesgos, quiénes son las personas en las cuales ustedes confían, qué han sido los problemas, los errores que han cometido a veces los hijos que pueden a uno ponerle como una banderita roja de que de pronto esta persona no es buena para este rol, pero de pronto para este rol ok, ¿sí? Y todo eso no se descubre con una conversación de 30 minutos. Y muchas veces, un formulario. y es verdad, y muchas veces mis clientes cambian de idea de quién van a escoger para los important jobs, Los roles. los Sí, roles importantes.
después de que yo les enseño qué tienen que estar pensando cuando están haciendo esas decisiones. Muchas veces mis clientes quieren poner a sus papás, a los guardianes. Y de vez en cuando eso es buena idea, pero muchas veces necesitan escoger a gente un poco más, un poco menor. Ujú, ujú. Y después de que explico la por qué y las razones, ahí cambian. Sí. Vamos a ver, Justin, do you see anybody that's got questions? Or I know we ran a little long, so. We are lawyers. Ajá, sí, eso sí, hablamos harto. Así. Pero la idea es hacer esto una vez al mes para que ustedes ya saben, ya han aprendido un poquito más sobre nosotras porque estamos aquí, un poco de nuestras historias personales o lo que hemos visto con nuestros clientes y la razón por la cual nosotros hemos decidido hacerlo de planeación de herencia, no como lo hace la mayoría, no la forma tradicional, pero en una forma que realmente es de tener relaciones de largo plazo, basadas en esas comunicaciones, basadas en educación, para eso estamos. El próximo mes vamos a tener otra conversación al respecto de planeación de bienes, de herencias, de esos mitos y también darles a ustedes la oportunidad de hacer sus preguntas. Pero ya estamos al fin del show de hoy, entonces, ¿quieren dejar una de ustedes un mensajito pequeño para cerrar? Que si ven el replay, pongan la pregunta de lo que quieren, nosotros vamos a estar revisando eso, así que si algo de lo que dijimos les causó una pregunta y quisieran saber más acerca de eso, definitivamente escríbanlo. No sé qué, a mí me costó, no sé ustedes chicas, pero me costó, cada vez que decían algo yo quería como, oh, me hizo acordar de este caso, me hizo acordar de este punto, porque es que hay tanto que hablar acerca de esto. Por eso es que si queremos hacerlo una vez al mes y ya como ir más afino y tratar solamente un tópico, un tema, y entonces hablar más a profundo de ese tema. Así que si tienen algo que les interesó, déjennos en los comentarios qué quisieran escuchar. También yo quisiera decir, ¿no?, que no cuesta nada contactarnos por una llamadita de 15 minutos. Todas me parece que podemos conversar con usted. Si tiene alguna pregunta y no quiere ponerla pública, la puede también contactarnos de manera directa. Pero sí cuesta mucho quedarse con ese interrogante, sí cuesta mucho quedarse con, ¿será que eso aplica para mí? ¿Será que me beneficiaré de eso? ¿Será que eso podría pasar en mi familia? Entonces, estamos aquí, estamos contentas. Nosotros somos todas abogadas comprometidas con ayudar a la comunidad, con apoyar la comunidad. Por eso estamos precisamente haciendo estas transmisiones y vamos a seguir llevando mucha información sobre lo que es organizarse, planificar a la comunidad hispana. Gracias, Roseni. Bien dicho. Nada, son lo mismo, agradecerles a los que se conectaron y a los que estén viendo el replay, que expresar lo mismo que dijo Priscila y Roseni, traigan sus preguntas, quizás no las tengan ahora, pero quizás a la próxima transmisión, el próximo tema que toquemos lo vamos a estar anunciando y bueno, gracias nuevamente. Gracias por estar aquí, estamos aquí para servirlos. Exacto. Bueno, entonces pondremos en la página aquí la próxima vez en la cual nos vamos a reunir. Esperen vernos otra vez de nuevo en septiembre y pongan sus preguntas. Hasta luego a todo el mundo. Chao. Hasta luego.